El ahorro es el primer paso para construir un patrimonio personal. ¿Y cómo puede ayudarnos mentalmente la llamada regla 50-30-20 a ahorrar? Para amasar un patrimonio personal es necesario invertir, es decir, adquirir aquellos activos que van a integrar ese patrimonio personal. Pero para poder adquirir los activos que queremos que integren nuestro patrimonio personal, es necesario ahorrar. Por tanto, si queremos construir un patrimonio personal, sí o sí tenemos que ahorrar. Y el ahorro personal no es más que la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Y por tanto, para ahorrar, hemos de tomar decisiones tanto con respecto a los ingresos como con respecto a los gastos. En cuanto a los ingresos de una persona pueden ser tanto ingresos derivados del trabajo, ya sea del trabajo por cuenta ajena, los salarios, o del trabajo por cuenta propia, los ingresos profesionales de un autónomo, o también ingresos derivados del capital. Por ejemplo, los intereses, los dividendos, los alquileres que pueda estar cobrando una persona forman parte de sus ingresos del capital. Por tanto, ahorro es igual a ingresos menos gastos. Los ingresos pueden ser del trabajo o del capital. Los ingresos del trabajo se pueden incrementar o trabajando más horas o tratando de lograr una mayor remuneración por hora trabajada. Los ingresos del capital se pueden incrementar o adquiriendo un mayor volumen de activos que proporcionen rentabilidad o logrando una mayor rentabilidad sobre cada uno de los activos que integran nuestro patrimonio. Pero a su vez también podemos incrementar nuestro volumen de ahorros desde el lado de los gastos, concretamente intentando reducir nuestros gastos para generar una diferencia positiva entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Y al respecto, una de las formas en las que podemos clasificar mentalmente nuestros gastos con el objetivo puesto en reducirlos para generar ahorro es entre gastos imprescindibles y gastos prescindibles. Obviamente podríamos llegar al extremo de decir que ningún gasto monetario es enteramente imprescindible, pero la distinción entre gastos imprescindibles o prescindibles es una forma de ayudarnos a detectar aquellos gastos que más fácilmente podemos recortar. Así pues, ¿qué son los gastos prescindibles? Pues en primer lugar, los despilfarros puros y duros, es decir, aquellos gastos en los que seguimos incurriendo periódicamente pero que no nos aportan ningún tipo de bienestar. ¿Y por qué si no nos aportan ningún tipo de bienestar seguimos incurriendo en ellos? Pues por inercia, por algún automatismo, por desidia, por habernos olvidado quizá incluso de ellos, y son el primer tipo de gastos que habría que suprimir. Pues bien, en finanzas personales suele hablarse de la regla 50-30-20 para marcar límites máximos a cada uno de estos tipos de gasto. Los gastos imprescindibles de una persona no deberían superar el 50% de sus ingresos. Si los gastos imprescindibles de esa persona superan sistemáticamente el 50% de sus ingresos, esa persona a medio plazo debería replantearse un cambio en su estructura y en su tipo de vida, ya sea buscando más ingresos o ya sea recortando gastos imprescindibles, modificando el modo en el que está viviendo. Por ejemplo, el lugar en el que vive, el colegio al que lleva a sus hijos, etcétera, etcétera. Por su parte, los gastos prescindibles no deberían superar el 30% de los ingresos. Esta, en principio, debería ser la parte más fácil de conseguir, porque si los hemos calificado como gastos prescindibles, eso, por definición, significa que los podemos reducir. Y si hasta el 50% va destinado a gastos imprescindibles, hasta el 30% a gastos prescindibles, ¿qué es el otro 20% de los ingresos? El ahorro. Esta regla del mundo de las finanzas personales aconseja ser capaz de ahorrar recurrentemente alrededor del 20% de nuestros ingresos. Si no conseguimos ahorrar el 20% de los ingresos, en primer lugar habrá que recortar los gastos prescindibles hasta conseguirlo, y si ni siquiera recortando los gastos prescindibles para conseguirlo lo logramos, habrá que plantearse un ajuste de ingresos y de gastos imprescindibles. De hecho, la regla 50-30-20 también aconseja considerar mentalmente el ahorro como un gasto fijo y periódico en la construcción de un patrimonio personal a largo plazo. Es decir, no ahorrar aquel residuo que a final de mes nos queda sobre nuestros ingresos después de haber efectuado los gastos imprescindibles y los gastos prescindibles.
sino imponerse la disciplina o incluso la automatización de que cada mes se nos retire como gasto, como cuando pagamos los suministros, o pagamos el alquiler, o pagamos la hipoteca, se nos retire alrededor del 20% de nuestros ingresos como ahorro. Y por tanto, en lugar de dejar que sea el ahorro el que varíe en función de nuestra disciplina o indisciplina a la hora de controlar los gastos prescindibles, lo que hacemos es ajustar a final de mes los gastos prescindibles a los ingresos que nos quedan después de haber atendido los gastos imprescindibles y el ahorro imprescindible. Pero ¿hasta qué punto con un ahorro del 20% sobre unos ingresos que no tienen por qué ser estratosféricos seremos capaces de construir un patrimonio personal significativo? Porque uno también puede pensar que si su capacidad de ahorro es muy limitada, ¿para qué va a hacer el sobreesfuerzo de austeridad si al final no va a obtener frutos en forma de un patrimonio personal significativo? Pero aquí es donde entra el enorme potencial del interés compuesto. Y hablaremos sobre esto en el próximo vídeo.